Hola, nosotros somos el equipo 4 del grupo A, Westwood. Nuestro equipo eligió el tema del electromagnetismo. Nuestro equipo está conformado por Romina Isabela Huello Castañeda, Sofía Cárdenas Valencia, Viridiana Lucas Ortiz, Jennifer Naomi Torres López y Diana Carolina Villalbazo. Electricidad y magnetismo. El electromagnetismo es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Es el campo de estudio que trata los fenómenos eléctricos y magnéticos en conjunto, ya que la electricidad puede producir magnetismo y el magnetismo crea electricidad. Así que no son fenómenos separados, sino manifestaciones de una sola fuerza. Entonces, el electromagnetismo no es solo una fuerza, sino la fuerza detrás de la luz que vemos y la tecnología que usamos. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. El magnetismo es una fuerza invisible que nos permite empujar y jalar otros materiales y para ello existe una regla sencilla de interacción. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Campo magnético. Un campo magnético es un campo de fuerza que representa la influencia magnética en cargas eléctricas en movimiento, corrientes eléctricas y materiales magnéticos. Se produce por el movimiento de cargas eléctricas y puede ser generado por imanes permanentes o por corrientes eléctricas. Este campo se representa visualmente con líneas de campo que indican la dirección y la fuerza del campo magnético. Cuanto más juntas están las líneas, mejor es la intensidad del campo. ¿Qué es la electricidad? La electricidad se entiende como un movimiento de electrones en un conductor. Los electrones son partículas muy ligeras con gran movilidad que existen dentro de los átomos y que están cargadas eléctricamente. La electricidad, en otras palabras, es el flujo y el movimiento de unas partículas diminutas llamadas electrones. Cuando estas cargas se mueven de forma organizada a través de un material, eso es lo que conocemos como electricidad. Campo eléctrico. Un campo eléctrico es una región del espacio que rodea una partícula cargada eléctricamente y en la que se puede ejercer una fuerza, ya sea de atracción o repulsión, sobre otra carga. Se representa con la letra E mayúscula y es un campo vectorial, lo que significa que tiene magnitud y dirección. Se mide en voltios por metro y su intensidad disminuye a medida de que aumenta la distancia a la fuente que lo genera. ¿Cómo surgió? Ørsted en 1820 descubrió y publicó en panfletos, los cuales fueron repartidos entre científicos, que una corriente eléctrica a través de un alambre podía desviar una aguja magnética, demostrando que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, marcando el inicio de una revolución en la comprensión del electromagnetismo. Uno de los principales autores del electromagnetismo es Michael Faraday, quien fue un físico y químico británico pionero en el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales contribuciones fueron la inducción electromagnética. En 1831 descubrió que un campo eléctrico magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica.
en un conductor cercano. Esto es el principio fundamental detrás de los generadores y transformadores eléctricos actuales. El motor eléctrico, en 1821, construyó los primeros aparatos que producían un movimiento de rotación a partir de la electricidad, dando origen al motor eléctrico. La jaula de Faraday demostró que la carga eléctrica se acumula en la superficie exterior de un conductor, protegiendo el interior de campos eléctricos externos. Este principio se aplica a la jaula de Faraday, utilizada para aislar equipos electrónicos de interferencias externas. Efecto Faraday. En 1845 descubrió que la luz polarizada podía ser afectada por un campo magnético, demostrando la primera conexión conocida entre la luz y el electromagnetismo. Leyes de la electrólisis. Formuló dos leyes que rigen la cantidad de una sustancia que se deposita o disuelve durante la electrólisis, siendo el fundador de la electroquímica. Henry Eyre descubrió las ondas de radio en agosto de 1879. Ganó el premio por su evidencia que demostraba que la electricidad carecía de inercia. Construyó un emisor y receptor para mostrar las ondas previas por Maxwell existían y podían viajar por el aire y el vacío. Utilizó prismas y reflejos para probar que las ondas electromagnéticas se refractaban y reflejaban la longitud de onda y la frecuencia de las ondas, lo que permitió calcular que su velocidad era igual a la velocidad. Sí, las ecuaciones de Maxwell. Observó que la luz al incidir sobre dos metálicos producía una descarga eléctrica. André Marie Ampère. André Marie Ampère fue un brillante científico y matemático francés, considerado uno de los fundadores del electromagnetismo. Desde niño mostró un gran talento para las matemáticas y llegó a ser profesor en la Escuela Politécnica en París. Descubrió que la electricidad y el magnetismo están relacionados. Él se dio cuenta de que cuando la corriente eléctrica pasa por un cable se forma un campo magnético alrededor, o se genera magnetismo. También descubrió que si dos cables tienen la corriente en la misma dirección se atraen, pero si la corriente va en sentido contrario se repelan. Con eso, Ampère creó la ley de Ampère, que sirve para entender la fuerza que hay entre dos cables con corriente. Además, inventó un aparato que se llama galvanómetro, que se usa para medir la corriente eléctrica. Y como reconocimiento a su trabajo, la unidad para medir la corriente eléctrica lleva su nombre, el amperio. Friedrich Gauss es considerado como príncipe de las matemáticas, ya que realizó contribuciones realmente valiosas en temas como la teoría de números, análisis matemático, geometría diferencial, estadística, álgebra, geodesía, magnetismo u óptica. Mostró un interés temprano en la teoría de errores de observación como en su distribución y descubrió la ley de los mínimos cuadrados en sus años de adolescencia, la cual es una técnica que busca encontrar el mejor ajuste para una serie de datos modelizados. En 1796, Gauss demostró que la construcción de un polígono regular de 17 lados, un heptadecágono, podría realizarse únicamente con la utilización de una regla y un compás. En 1801, Gauss publicó Discussions Arithmetic, una obra que revolucionó la teoría de números y que le otorgó a una rama una estructura sistematizada. En 1833, cuando Gauss instaló el primer teléctrico. En 1835 se formula la ley de Gauss, también conocida como teorema de Gauss.
Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue un científico, inventor, político y escritor estadounidense. Fue una figura clave del siglo XVIII por sus aportes a la ciencia y a la electricidad. Además de sus influencias en la política y la educación, demostró que el rayo es una forma de electricidad. Lo comprobó con su famoso experimento del cometa en 1752, donde usó una cometa, una llave metálica y una tormenta eléctrica. Inventó el pararrayos, dispositivo que protege los edificios de descargas eléctricas. Creó también, creó términos eléctricos como cargas positivas y cargas negativas que aún se usan actualmente. Benjamin Franklin fue un pionero en el estudio de la electricidad y sus descubrimientos abrieron el camino a científicos posteriores como Coulomb, Ampere y Maxwell. Su curiosidad, creatividad e interés por el conocimiento lo convierten en un símbolo del ingenio humano. Además de que desde joven mostró interés por comprender los fenómenos naturales, especialmente en la electricidad, y a través de sus experimentos demostró que los rayos son descargas eléctricas naturales, lo que permitió crear el pararrayos, un invento que salvó muchas vidas y edificios. Y Franklin fue un diplomático, impresor y escritor y promovió la educación y la curiosidad científica en su país. Su trabajo marcó el inicio del estudio moderno de la electricidad y abrió el camino a los grandes físicos del siglo XIX. James Clerk Maxwell, un matemático y científico británico. Sus principales aportaciones fueron que en el siglo XIX Maxwell logró unificar las diferentes teorías electromagnéticas, ya que existen en solo 4 ecuaciones, y así cambió por completo la concepción de la realidad. Maxwell comprendió que las leyes de Ampere y Faraday eran realmente dos aspectos de un fenómeno más amplio al introducir el concepto de campos eléctricos y magnéticos que varían con el tiempo y formulan las ecuaciones resultantes. Obtuvo una teoría unificada que logra predecir la existencia de las ondas electromagnéticas, incluida la luz. La primera de las 4 ecuaciones con las que Maxwell entrelazó la electricidad y el magnetismo es conocida como la ley de Gauss para el campo eléctrico, la cual expresa la forma en la que las cargas eléctricas pueden llegar a generar campos eléctricos. En segundo lugar está la llamada ley de Gauss por el campo magnético, la cual describe cómo es imposible que existan monopolos magnéticos y que las líneas que forman un campo magnético deben ser siempre cerradas. La tercera ley es conocida como ley de Faraday, de la introducción electromagnética. Esta explica que siempre que haya un campo magnético en movimiento se introducirá una especie de chispa eléctrica. La cuarta es la ley de Ampere-Maxwell y relaciona directamente la circulación de un campo eléctrico a lo largo de la curva cerrada con la velocidad de cambio de un campo magnético en el tiempo. Las explicaciones de las ecuaciones de Maxwell. La primera es la ley de Gauss para el campo eléctrico, donde explica que las cargas eléctricas generan campos eléctricos. Mientras más carga haya, más líneas de campo eléctrico salen o entran a la superficie que lo rodea. La segunda, la ley de Gauss para el campo magnético, indica que no existen monópolos magnéticos, es decir, no hay imanes con un solo polo norte o sur. Las líneas del campo magnético siempre forman bucles cerrados. Y la tercera, ley de Faraday de la inducción. Mientras que un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico, este principio es la base del fundamento de los generadores eléctricos. Y la ecuación número 4, ley de Ampere-Maxwell, explica que un campo magnético se genera tanto por las corrientes eléctricas como por campos eléctricos variables en el tiempo. Maxwell añadió este segundo término demostrando que la luz es una onda electromagnética. Y además James Clerk Maxwell fue un físico escocés que unificó las leyes en la electricidad y el magnetismo en 4 ecuaciones fundamentales que explican cómo los campos eléctricos y magnéticos se crean, se transforman y se propagan en el espacio.
y demostraron que la luz es una onda electromagnética. En otras palabras, sería una combinación de campos eléctricos y magnéticos que viajan por el espacio. Aplicaciones donde se aplica el electromagnetismo. Primero, timbres eléctricos. Los timbres funcionan gracias a un electroimán cuando pasa por corriente eléctrica. El imán atrae un pequeño martillo metálico que golpea una campanilla. Luego el circuito se interrumpe y el martillo vuelve a su lugar, repitiendo el golpe varias veces y produciendo el sonido, donde la electricidad se convierte en movimiento y sonido gracias al magnetismo. Los trenes de suspensión magnética. Estos trenes no tocan los rieles, sino que flotan gracias a poderosos electroimanes que generan un campo magnético y que están instalados en la parte inferior, por eso flotan. Y por eso permite que deslicen sin fricción, haciendo que sean muy rápidos y silenciosos. Los teléfonos transforman las ondas sonoras, voz en señales eléctricas que luego se convierten otra vez en sonido al llegar al receptor para que se puedan escuchar mejor. Los hornos de microondas. Gracias a las ondas electromagnéticas hacen vibrar las partículas del microondas para que la comida se pueda calentar y pueda producir calor. En la resonancia magnética. Este aparato médico utiliza campos electromagnéticos muy potentes para obtener imágenes del interior del cuerpo sin necesidad de operar. La conclusión, el electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y conecta dos fenómenos que antes se consideraban independientes, la electricidad y el magnetismo. Gracias a los estudios y aportes de científicos como James Clerk Maxwell, se logró comprender que ambos son manifestaciones de un mismo campo, el campo electromagnético. Este conocimiento ha permitido el desarrollo de innumerables tecnologías que usamos a diario, desde los motores eléctricos y generadores hasta las telecomunicaciones y los dispositivos electrónicos modernos. Comprender el electromagnetismo no solo amplía nuestra visión del mundo físico, sino que también impulsa el avance científico y tecnológico que define la sociedad actual. Y pues estas son unas bibliografías donde sacamos la información para que fuera más completa. Ahora cada una va a decir la conclusión que tienen sobre el tema. Mi conclusión es que el conocimiento del electromagnetismo ha sido esencial para el desarrollo tecnológico moderno, implementando tecnologías como los motores eléctricos, generadores, transformadores, resonancia magnética, hornos de microondas y telecomunicaciones. Y la unificación de la electricidad y el magnetismo ha sido un gran pilar para el avance científico y tecnológico actual. Mi conclusión acerca del electromagnetismo es que este es el conjunto de los fenómenos eléctricos y magnéticos. La persona que descubrió que había una conexión entre ambos fue Ørsted en 1820 y la persona que los unificó fue Maxwell en sus 4 ecuaciones. El electromagnetismo es sumamente importante porque es la fuerza que domina nuestra vida diaria. Es la responsable de la luz que vemos, del calor que sentimos y de la energía que usamos. Mi conclusión es que el electromagnetismo es un pilar de la física con descubrimientos clave, como los de Faraday y Maxwell, ya que unificaron estas fuerzas en una sola teoría, demostraron que la luz es una onda electromagnética. Esta unificación no solo transformó nuestra comprensión del universo, sino que también impulsó innovaciones tecnológicas
cruciales desde la radio, la televisión, hasta la computación y la medicina moderna. El electromagnetismo sigue siendo fundamental para la ciencia y la tecnología, abriendo caminos a futuras exploraciones y aplicaciones. Mi conclusión fue que aprender sobre el electromagnetismo es algo importante en nuestra vida diaria. Gracias a los descubrimientos de científicos como Ampere, Faraday, Orestein, hoy entendemos que la electricidad y el magnetismo están conectados y podemos aprovechar esta relación en muchísimas cosas, que son desde los teléfonos, los timbres y los aparatos médicos. Y que cada uno de los científicos aportó algo diferente y cómo sus ideas se unieron para crear una base tan importante en la tecnología. Y sí, porque si eso, gracias, pueden cambiar el mundo, porque sin esos descubrimientos muchas de las comunidades que tenemos hoy no existieran. Y mi conclusión fue que Benjamin Franklin fue un pionero que inició el estudio de la electricidad y Maxwell fue quien formó la teoría completa del electromagnetismo. Y gracias a ellos hoy comprendemos fenómenos como la luz, la radiación, las ondas de radio, el wifi y la energía eléctrica. Sus descubrimientos cambiaron la ciencia y dieron origen a la era tecnológica moderna. Agradecemos mucho su atención y esto es todo por nuestra parte.